Vamos a comenzar el estudio sobre la justicia salvadora de Dios. Vamos a abarcar los capítulos 3, desde el versículo 21 hasta el versículo 25 del capítulo 4 del libro de Romanos. Comentando que el gran tema de la carta de Romanos es la fe en Cristo como única base para la aceptación del hombre por Dios, el cual trata a todos los hombres por igual, sean judíos o sean gentiles. Pablo habla en el capítulo primero, estábamos comentando, repasando los versos del 18 al 32, Pablo describe el estado del mundo. Dice que todos estamos condenados conforme a las normas de Dios. Y aún el judío, que tiene el privilegio de conocer la ley de Dios, no puede guardarla, y eso lo vemos en el capítulo 2 hasta el versículo 20 del capítulo 3. Vemos cómo el judío, aunque tiene la fe, pues no puede guardarla. Y por eso Dios nos ofrece un perdón y una nueva vida en una forma gratuita. Y esa es la que vamos a estar estudiando hoy, la justicia salvadora de Dios. Capítulo 3, los versos del 21 al 26, y vamos a ver ahí la justicia de Dios en la muerte de Jesús. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Comenzamos en la primera parte, dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Fíjate que cuando comienza esa expresión, pero ahora, nos marca una diferencia, dice, pero ahora, o sea, estamos hablando de algo nuevo. Dice que testificada por la ley y los profetas, que nos recuerda que hay una continuidad de la obra, o sea, esto no es algo que se inventó Pablo, algo que está surgiendo ahora, hemos encontrado una nueva forma de salvarnos, no, estamos hablando de que Pablo enfatiza que esa ley y los profetas eran testimonios de este nuevo evangelio que está surgiendo. También tenemos la frase aparte de la ley. La ley no puede salvarnos, pero Dios ha revelado la justicia que puede salvarnos aparte de la ley. O sea, básicamente está dándole sentido a la ley basándonos en la justicia de Dios, o sea, presentándole al pueblo el verdadero sentido o el verdadero propósito de la ley. Dice, testificada por la ley y los profetas, dice que esta justicia no es una novedad. Pablo no la inventó, fue predicha hace mucho tiempo, y al ser testificada por la ley y por los profetas, el Antiguo Testamento dijo que esta justicia vendría. Realmente la ley mostraba el propósito de Dios, lo que Dios quería, cómo Dios quería que se relacionaran unos con otros, pero no era realmente el vehículo. Vamos a ir viendo más adelante cuál era realmente el propósito de la ley y la diferencia entre lo que Pablo está presentando ahora, como dice él. Te puedo leer la versión viviente, el 20 y el 21, porque ahí está como mejor explicadito. Está muy bien. 20, que fue lo que dijo la vez pasada, dice, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. La ley tiene un propósito. El problema muchas veces que nosotros en nuestra modernidad es que cuando encontramos una cosa
descartamos la anterior y vamos a ver luego cómo es que esa ley tiene un propósito. O sea, no es que no tenga validez, no es que más adelante vamos a ver, vamos a hacernos esa misma pregunta, ¿por qué entonces la ley, si la ley no salva, pues ¿para qué estaba? Y vamos a ir viendo cuál es ese propósito. En el versículo 22 dice Ángela, si no lo puedes leer. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Pablo aquí nos está diciendo que no hay, o sea, no hay una restricción. La justicia de Dios no viene a través de las obras de la ley, es parte de la ley. Ahora, Pablo nos dice cómo esta justicia que salva sí viene. Y la justicia que viene, la justicia que salva es por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Esta nueva justicia que está presentando Pablo es para todos los que creen en Él, todos los que creen en Jesucristo. Nos habla, nos explica que esta justicia no es ganada a través de la obediencia a la ley, es una justicia recibida. Fíjense que lo que es ganado y lo que es recibido, y esto viene a ser las bases de lo que es la gracia y las obras. O sea, la ley que nos está presentando Pablo, es una ley que es recibida. Nosotros la recibimos porque la estamos recibiendo a través de la fe en Cristo Jesús. O sea, no le estamos ganando como un premio, como una recompensa por algo que hayamos hecho. La necesidad universal del hombre y la oferta universal de Dios lo vemos en los versículos 23 y 24. Alguien que me quiera leer esos versículos nuevamente, versículos 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pablo desarrolla su enseñanza sobre la salvación basado esencialmente en tres temas principales: la justificación, la redención y la propiciación. La justificación es una imagen de tribunal de justicia. O sea, justificación, usted es justificado cuando el juez a usted lo declara no culpable o el jurado lo declara no culpable. Pues ese es el efecto que está presentando ahí cuando menciona la justificación, ese efecto de declararte justo. Fíjense que hay por lo menos en los tribunales de justicia, diferencia. O sea, no es que tú seas inocente, simplemente tú eres no culpable, o sea, te declaran no culpable. O sea, el castigo, el delito del que se te acusa, pues se te está declarando no culpable de este delito, pero no quiere decir que tú eres inocente, o sea, que tú no tuviste, no La culpa. conociste, ni exacto, simplemente que con lo que se presentó se te está declarando no culpable y es Absolviendo. absolviendo el pecado. Y esa justificación, pues lo que presenta Pablo aquí. También presenta el concepto de la redención. La redención es, la imagen la podemos visualizar en el mercado de esclavos, de las imágenes que para nosotros no es común y es un poquito a veces difícil visualizarlo, pues no hemos tenido la experiencia o el contacto con ella, pero en el mercado de esclavos, las personas pues podían redimir un esclavo, podían comprarlo para devolverlo, digamos, a la libertad. Dice que redención tiene la idea de comprar de nuevo algo. Por ejemplo, un esclavo no necesariamente nació esclavo. Muchas veces en el pasado, pues las personas, si tenían deudas y no podían pagarlas, pues tenían que convertirse en esclavos de a quien le debieran, de la persona a quien le debieran. Y en este caso, pues alguien podía pagar esa deuda, podía ir a donde la persona que hubiera comprado, que tuviera el esclavo, y pagar la deuda que tenía el esclavo, y en su opción, pues, o tomarlo como esclavo, que sería como comprarlo, o simplemente dejarlo libre, darle la libertad. Y así, en ese caso, pues, es la forma como Dios paga el costo. Así es como somos justificados gratuitamente a través de la redención. Y la propiciación es una imagen
que viene de lo que es la adoración, el mundo de la religión, la propiciación, es cuando apaciguamos a través de un sacrificio, digamos en el caso del pueblo de Israel, pues ellos pagaban sus sacrificios. Por ejemplo, en algún momento se supone que había que sacrificar o entregar en sacrificio los primogénitos, digamos el primer becerro, la primera oveja, podían presentar otro sacrificio en propiciación por eso que se suponía que hicieran. Y esa era una forma de presentar o de traer un sustituto por ese que iba a ser sacrificado. Y todo eso pues lo relacionamos entonces con lo que es la imagen de Cristo y el sacrificio de Cristo por nosotros, ¿verdad? Que nos dio la salvación, nos redimió y fue nuestra propiciación. Vemos cómo Cristo viene a ser el sacrificio sustituto. Nosotros éramos pecadores, somos pecadores y merecíamos la muerte, pero Él viene a morir por nosotros y esa es la propiciación. La redención, cuando Él nos redime a través de su muerte, Él nos libera del pecado. Y la justificación, porque solamente a través de que Él nos declare justos es que nosotros podemos ser presentados ante la presencia de Dios, como en el futuro lo vamos a hacer cuando estemos en el cielo. Solamente los justos pueden estar allí y sabemos que no hay ninguno justo, o sea, solamente somos justos a través de la sangre de justificación que Cristo. hace Cristo. Amén, Pues amén. es para todos, como dice en el 22, porque no hay excepción, porque todos pecamos. Así que es para todo el mundo que quiera creer en Cristo. Exacto, sin excepción, porque la razón la da cuando dicen el otro, es que estaba fijando que es una sola frase, pero como le pusieron numerito, cuando dice, Ajá, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso es sí. que es para todos los que quieren creer en Cristo, Sí, de hecho, los que creo que leímos el deciden. 22, se supone que hubiéramos leído hasta el 24. Sí, que estamos discutiendo, que lo habíamos leído anteriormente, Sí, completo sí, el sí. pasaje, pero sí, estamos hablando de que todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, manejando los conceptos que ya habíamos visto, con los cuales se utilizan para justificar o darle base a la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Cómo la muerte de Jesús satisface el juicio justo de Dios? Vamos a ver entonces del 25 al 26, alguien que me los pueda leer. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Mientras Él fue juzgado en nuestro lugar, el Padre pudo manifestar su justicia en el juicio contra el pecado mientras perdonaba a quienes merecían el juicio. Fíjense que estamos hablando aquí de esa dinámica donde Jesús entonces toma nuestro lugar. Y estamos hablando aquí de los pecadores, pero estamos hablando de nosotros como pecadores, pues esto sucedió para nosotros. Esto muestra que Jesús de alguna forma no apaciguó a un padre renuente, reacio para contener su ira. O sea, analizando esa frase, no es que Cristo estaba apaciguando a un padre furioso, enojado con nosotros, con el pueblo, con los pecadores. No, al contrario, dice que su ira, dice que en cambio fue Dios el Padre quien inició la propiciación, porque dice quien Dios puso, o sea, esa frasecita, analizando esa frase, pues nos indica que sí, Cristo vino y dio su vida por nosotros,
pero no fue un sacrificio porque el Padre estaba furioso para caernos encima, no. El Padre fue el que lo puso, o sea, esto surge del amor del Padre. Pone a su Hijo en propiciación por nosotros. ¿Comentarios? Pero quiero saber si lo puedo sintetizar de la siguiente forma, ¿verdad? Porque es que la No. justicia de Dios venía por la ley y por los profetas, ¿no? Esa era una forma, yo creo que, ¿verdad? El pueblo judío así lo veía, ¿no? Entonces también tengo que la justicia de Dios viene por la fe en Jesucristo y que realmente no hay diferencia entre una y la otra porque pues Dios fue dado, ¿no? Con ese objetivo. Eso es lo que está tratando de decir. Pero sí, de hecho, eso es lo que queremos, eso es lo que nos proponemos presentar hoy, como esa justicia de Dios, porque hay unos conceptos que todavía el pueblo judío que no ha creído a Jesucristo, pues todavía tienen y siguen, ¿verdad? Y son sus dogmas y sus doctrinas. Que esta carta Pablo se le está escribiendo a creyentes. O sea, esta no es una carta necesariamente evangelística, sí, tiene todo lo necesario para eso, pero se le escribió a los creyentes de Roma, muchos de ellos de la tradición judía, habían salido, eran judíos que se habían convertido. Y el judío tenía la ley, lo que es la ley Moisés, Abraham, que vamos a hablar de él ya mismo, eran unos conceptos como unos pilares en sus creencias. Y ellos entendían que la ley, el cumplir la ley, las obras de la ley, lo que más adelante ahorita vamos a estar hablando de las obras de la ley, era el vehículo que ellos utilizaban, que Dios les había dado para ganar el favor de Dios, para apaciguar esa ira de Dios, para mantener a Dios tranquilo, que no se desquitara con ellos y que ellos pues pudieran seguir su vida. O sea, hacían sus sacrificios, obedecían, guardaban el sábado, se lavaban las manos, comían esto, no comían lo otro, todo buscando agradar a Dios. Con esto Y ese Pero es es el sí hay concepto, diferencias, ese es Ruby. el concepto que todavía los judíos mantienen, que pueden ser salvos por la ley, porque no han reconocido a Jesucristo como el Ujú. Salvador, como el Mesías. Mira, Miguel, te voy a leer si quieres. No, él va a leer. Miguel, Ah, que Sí, si quieres te leo la espérate. versión viviente porque es bastante clara. Ajá. Sí. De esos dos versículos, el 25 y el 26 dice, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. ujú. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en La Jesús. Ajá. diferencia es que el sacrificio que hacían los judíos era de año en año, o sea, era temporero, mientras que el sacrificio de la cruz, de Jesucristo en la cruz, el derramamiento de su sangre, fue de una vez y por todas, el sacrificio perfecto. Así que no tenía que volver año tras año a hacer lo mismo, así que sí había diferencia. Lo que pasa es que para los judíos eso es lo que tenían hasta ese momento, ¿no? Hasta que Jesús Ujú. Ujú, llegó, ujú. esa era la forma de llegar a Dios, a través de la Sí. ley. Por eso ellos Dios entendían, facilita. ellos entendían eso, ellos entendían que de esa forma ellos, claro, agradaban a Dios porque hacían la voluntad de Dios, pero lo que ellos no sabían era que esto realmente era un testimonio de lo que, como dice Pablo en la versión, nueva versión viviente, de lo que iba a venir. O sea, en los sacrificios, todo este Ujú. tipo de cosas que Dios le mencionó al pueblo como leyes y como estatutos, pues servían de camino, abrían el camino, establecían lo que Eran iba a ser en el sombra. futuro. Sí, era un reflejo de lo que iban a ver en el Ujú. futuro, porque
no es que los judíos del pasado, los padres de Abraham, Isaac, Jacob, o sea, que ellos, Moisés, que ellos hayan vivido basados en algo que no era, simplemente que posiblemente, o sea, ellos, eso fue lo que ellos tuvieron en ese momento y ellos pues agradaban a Dios buscando serle fiel a lo que Él les exigía, pero realmente la salvación venía y viene y es por la fe en Jesucristo. El preámbulo, preparando el camino, Exacto. haciendo, En lo que llegaba a lo perfecto, eso era lo que el Señor había establecido. esa- a fin Y de el que Él, problema, ujú. y el Sí, sí, problema lo dime, tienen Jenny. los judíos que después de Jesucristo no lo han aceptado. Eso sí que tienen Ajá, problemas, porque ya eso ajá. tiene alternativa de salvación. Qué difícil habrá sido para los de esa época creer en que, o sea, ellos creían en la ley y todo eso, ¿no? Pero igual que antes, ahora la gente también prefiere creer en todo menos en lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, ¿no? Ni en lo que hace, ni en lo que podrá hacer por la humanidad. O sea, sigue el mismo patrón, ¿no? Los que lo crucificaron en la cruz, los que lo negaron, los que no entienden, porque no pueden tener la luz, o sea, no entienden, y ahora seguimos en lo mismo, porque la cantidad de gente que niega a Cristo es bárbara. Sí, porque la gente ¿Sí? piensa que puede ganarse una salvación. Claro, y siempre hay esa es como Y yo, una tradición bárbara, ¿no? Que no Ujú. sale el que peor es cuando la gente dice que conoce, que cree en Dios y no conoce la verdad, ¿no? Del Evangelio, que es todo esto, ¿no? La redención, la justificación, la glorificación, todo lo que nos espera, ¿no? O sea, no hay un entendimiento aún. Porque se creen que son buenos y no necesitan nada de eso, porque ellos son buenos. Esa es la Y negación de lo que plantea Pablo. O sea, Ujú, del al pecado. pensar así, estás planteando que cuando dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Exacto. Dios, eso no es cierto. No es Porque yo conmigo. soy bueno, Cuando... porque yo no le hago daño a nadie. Exacto. Y, no, y hoy en día, pues hay una glorificación al ser humano, a la autorrealización, o sea, Ujú, todo lo que es que tú puedas hacerlo por ti mismo. Lo que tú puedes hacer está dentro de ti y tú decides el futuro, tu mm, futuro, todo este tipo de mensaje que tienen como base el que el ser humano es el centro del universo y de que lo que tú vas a hacer depende de ti. Cada vez que yo exacto. oigo eso como que me Y revuelca no necesitas a porque Dios en sí, sí, ningún pues lado. o sea, está lo que tú dices y está lo que tú no dices, lo que está implicando, como tú dices, Blanquita. O sea, al tú decir eso, tú estás implicando que Dios no existe. Vamos Exacto. a arrancar por eso, que eso es, Ujú. son cuentos de camino y que pues nada, todo depende de lo que yo pueda hacer. Y pues de ahí es que viene la predicación esta de al yo, al ser humano, a la Ujú. autosuficiencia. mucha gente dice que cree en Dios, pero no lo ven como su Señor. mm, Lo ven Ujú. como una cosa lejana, pues, porque todo el mundo cree en Dios, Sí, pues existe es Dios, pero hasta ahí se quedan, existe el que Dios. está Ujú. allá en el trono. Vamos a llegar a un punto donde vamos a estar discutiendo y vamos a ver cómo se presenta el concepto de la salvación, la fe, la gracia, las obras, la fe y la ley. O sea, básicamente son cuatro conceptos que reúnen o lo que estamos discutiendo ahora mismo en términos de que lo que creían los Ujú, judíos, pues se reúnen eso, o sea, la fe y la ley son dos medios. La gracia y las obras son el vehículo, o sea, el fin. Pero sí, lo vamos a estar viendo ya más adelante cuando lleguemos a eso. El versículo 27, Blanquita, si lo puedes leer. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Ahorita estamos hablando de la autosuficiencia. Y si nosotros hacemos las cosas para justificarnos y nosotros mismos ganamos nuestra salvación, pues sí, chévere, podemos vanagloriar,
pero eso no es lo que dice ahí, ¿verdad? Dice que queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la ley de las obras, no, sino por la ley de la fe. Fíjate que la jactancia no está excluida porque existe un pasaje específico en la ley contra ella. En cambio, el orgullo es excluido debido a que es completamente incompatible con la salvación, que es Ujú, gratuitamente nuestra a través de la fe. La ujú. jactancia está excluida por la ley de la fe. Por eso es que entonces une una cosa con la otra. O sea, si yo soy salvo por la fe, pues no puedo jactarme de que yo, o sea, de lo que yo hago, de mis obras. Y entonces ahí es que entra en conflicto lo que son las obras y lo que es la fe. Aquí en el comentario, no hay lugar para la jactancia. Esto es porque el hombre natural odia ser justificado gratuitamente por su gracia. La gracia se rehúsa totalmente en reconocer sus méritos imaginados. En Sí, de que lo algunas vence. culturas religiosas pues se promueve desde chiquito de que los niños pues que hagan sus buenas obras para alcanzar el cielo. De hecho, yo creo que ya está un corito, Dios nos libre de cantarlo, de que de que hay que hacer cosas buenas para ir al cielo, o sea, como si nosotros nos ganáramos el cielo. Y hoy vamos a ver que nosotros no nos ganamos el cielo, Que nos no lo regalaron, ¿verdad? regalaron. Exacto, sí, definitivamente. Pero entonces el hombre, como el hombre quiere sentirse orgulloso de lo que ha logrado, por eso es que choca contra lo que es la jactancia del hombre. Vamos del 28 al 30, alguien que nos pueda leer del 28 al 30. Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Después de todo, ¿acaso Dios es solo el Dios de los judíos? No, ¿no es también el Dios de los gentiles? Claro que sí. Hay solo un Dios, y Él declara justos a judíos y gentiles, únicamente por medio de la fe. Amén. Amén, fíjate, únicamente por medio de la fe que lo declara justo. La Amén. justificación, la absolución en la corte de Dios se encuentra tanto para judíos como para gentiles, aparte de las obras de la ley. Que no es que seamos justificados por fe, además de cualquier obra de la ley que podamos hacer. Somos justificados por fe únicamente sin las obras de la ley. Dice o no contradice Santiago esto en pasajes como Santiago 2, 14 al 26. Si alguien me lo puede leer, me lo pueden conseguir. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaros, pero no les dais la comida que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto,
así también la fe sin obras está muerta. Una fe que te salva tiene un carácter distinto. No es Ujú. solamente el estar de acuerdo con ciertos hechos, pero es una dirección de la mente y la voluntad de acuerdo con Dios. Todo el propósito del libro de Santiago es describir el carácter de esta fe que salva. O sea, otra vez, estamos viendo cómo la fe, o sea, las obras que está mencionando Santiago, son un testimonio de esa fe que salva. Que Pablo quiere dejar bien claro esto, o sea, para que no se confundan el hecho de que si yo hago obras, eso es lo que se supone que yo haga, porque mi fe me lleva a eso, la fe verdadera me lleva a yo ir por el necesitado, por el desvalido, a apoyar al que Exacto. lo necesite, pero eso yo no lo puedo hacer otra vez, como decíamos ahorita, para ganar un escalón en la escalera hacia el cielo. No, eso yo lo hago porque mi fe es verdadera y mi fe me mueve a eso. Una vez que Cristo cambia mi vida, la cambia. O sea, no puede Ujú. ser igual, él lo dice, o sea, yo no puedo volver atrás a lo que yo era antes, yo tengo que ser una persona nueva. Y todo eso, pues básicamente es testimonio de eso, o sea, viene a ser el cumplimiento de esa fe. Sí. Como tú dices, la fe te lleva a la obediencia y dentro de obediencia pues también te lleva a producir frutos, ¿verdad? Esas Ah, serían buenas obras. exacto, buenas obras, Ujú. Sí. pero viene por consecuencia de la fe y no Ujú. a la inversa, porque si es a la inversa, entonces estás tú Exacto. poniendo tu obra sobre Jesucristo y sobre el sacrificio de Jesucristo, y no puede ser. Exacto. Bueno, pero antes el Señor también dice, no me acuerdo en qué pasaje, ¿no? No por obras vamos a entrar al reino de Dios. Pero también Santiago dice, ¿no? Una fe sin obras es una fe muerta, ¿no? Ujú. Y porque da testimonio de nuestra fe, las obras que Mm. hacemos dan Mm, testimonio de la fe y de ese Cristo que de vive en Cristo. nosotros. Sí, definitivo. O sea, es la importancia de no confundir el resultado de esa fe con que las obras son lo que nos está dando la salvación. O sea, Ujú. cuando entramos a la nueva vida con Cristo, muchas veces tratamos de traer rezagos del viejo hombre o de las viejas enseñanzas que teníamos. Y en ocasiones, pues, hay que recordar que ciertamente que hay que mantener esa diferencia, Sí, no que no confundir, aplican. no. Podemos ver que eso es como el huevo y la gallina, que vino primero, el huevo o la gallina. Sí, que es Primero la gallina, o sea, y la una gallina es discusión, gallina porque puso el huevo. ¿no? Y de hecho, ahorita cuando veamos el caso Abraham, pues vamos a ver cómo desde un principio, es que la palabra, o sea, la obra del Señor es tan completa en sí, que a veces Mm. uno no puede más que maravillarse, como en el principio Dios en su relación con Abraham, pues establece unas situaciones donde ya lo prepara para esto. O sea, muchos siglos antes, ya Dios estaba presentando las bases para que el ser humano entendiera que la salvación era tanto Pues, para los de la circuncisión como los de la incircuncisión, como habla de aquí, como para los Y para gentiles y todos. como para los judíos. O sea, una fe que está disponible para todos, porque otra vez el propósito de Dios, al fin y al cabo, es que el hombre, el ser humano, venga a Él. Ujú. Y Dios es Dios de todos, y Él quiere que todos Amén. vengamos nos acerquemos a Él. Dios no es un Dios bueno, él puso a su Hijo como propiciación por nosotros, o sea, lo puso ahí, o sea, ¿cuánto más nos puede amar? ¿Qué hay entonces con la ley? Vamos a ver, dice el versículo 31, alguien que no haya leído, Nilda, si quieren leer. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Podemos ver cómo alguien podría preguntar, si la ley no nos hace justos, ¿de qué sirve? Que es lo que habíamos planteado al principio, que esa pregunta es válida. O sea, hemos estado diciendo que la ley establece nos muestra
lo que es el plan de Dios y nos muestra lo que Dios quiere que su relación con nosotros, como Él quiere que sea. Pero la ley no nos hace justos. Y entonces nos preguntamos, pues, ¿qué propósito tiene? Pues Pablo no invalida la ley. Dice, el apóstol dice que va a demostrar en Romanos 4, más adelante cuando lo leamos, que la ley anticipó la venida del evangelio de justificación por fe. Sin las obras de la ley, es que entonces la ley presentó básicamente el preview de lo que iba a ser la justificación por la ley. Por tanto, el evangelio establece la ley cumpliendo sus propias predicciones. O sea, el evangelio viene a expresar o a abrirle los ojos al mundo de cómo esas predicciones que estaban en la ley, que eran para presentarnos el plan de Dios para con el ser humano, pues cómo esa ley sirvió de eso, ese propósito de mostrarnos el camino. Sí, porque las profecías, pues lo que hacen es mostrar una promesa de salvación. O sea que todo el Antiguo Testamento nos lleva hacia Jesucristo. Sí. Correcto. Y pues realmente pues nosotros tenemos, debemos de entender que en el principio de la era cristiana y antes de esto, pues no tenían todo el cuadro, no tenían el mental picture de lo que iba a suceder. Y pues dependían de los profetas. Y como vimos inclusive con Isaías, como ellos iban profetizando y hablando ya del Mesías que iba a venir y cómo el camino para ese Mesías se iba preparando y se iba allanando y cómo esta figura del Mesías, inclusive ya viéndolo, no necesariamente el Mesías cuando vino necesariamente a morir por nosotros, sino inclusive la figura del Mesías cuando venga al final a buscar su pueblo, a reinar con su pueblo en la tierra nueva, en los nuevos cielos. O sea, todo eso está ahí en la ley y los profetas para mostrarle al pueblo lo que había de venir. Un pasaje que nos toca ahora, para darle continuidad a esto, sería el capítulo 4, versos del 1 al 8. ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Abraham no fue justificado por obras, pero declarado justo por medio de la fe. Fíjate que aquí está continuando la construcción esta que hizo Pablo, comenzando en el 31, y hace la pregunta, la idea de la justificación por medio de la fe parte de las obras de la ley, hace que lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento sea irrelevante, que si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, según dice el pasaje. Exacto. Si alguien pudiera ser justificado por las obras, pues sí, claro, eso orgullosísimo, porque logró lo que nadie en la historia ha logrado. Pero ¿de qué gloriarse? Sin embargo, tal jactancia no es nada delante de Dios. Es lo que menciona, lo que quiere decir el pasaje cuando dice, pero no para con Dios. O sea, que si tú te jactas de las obras tuyas, pues sí, te estás jactando para ti, pero no para con Dios. Génesis 15:6 dice que creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Fíjense que aquí Pablo
está planteando lo siguiente, que la justicia de Abraham no provino de sus buenas obras, pero de su confianza en Dios. Fue una justicia obtenida por medio de la fe. O sea, nosotros muchas veces tendemos a confundir una cosa con la otra y vemos otra vez como cuando leíamos Santiago. De hecho, cuando Abraham accedió a hacer el sacrificio de su hijo, no existía la ley de Moisés. Así que no fue por Exacto. la ley, pues no No, existía ni siquiera. definitivo. O sea, eso es primordial en esta discusión. No existía la ley, no existía la circuncisión, Israel. no existía el pueblo de Israel, definitivo. Un encuentro con Dios no es, como decimos acá en Puerto Rico, no es cáscara de coco. O sea, no es una cosa liviana, una cosa que se puede pasar por alto. Y Abraham tenía Abraham hablaba con Dios, yo no sé en cuán directo sería eso, pero, o sea, es como cuando vemos la figura de Pablo. O sea, yo siempre, una de las personas que me impresiona más a mí en la historia es Pablo y su relación con Dios, su deseo de agradar, de continuar en la obra, y no porque él viera que mientras más él hacía, más bendiciones recibía, no. La vida de Pablo fue una vida bien azarosa, una vida bien de mucho, o sea, una cosa que uno no se la desearía a nadie, porque mira que hasta los suyos en algún momento lo despreciaban, lo traicionaron, los discípulos en algún momento él sintió que lo habían abandonado y que se fueron con otros, o sea, pero él seguía adelante. ¿Por qué? Porque él había conocido a Cristo, él había tenido ese encuentro con Cristo, y eso era más grande que cualquier prueba, cualquier cosa que él pudiera encontrarse por el camino. Y eso mismo entiendo yo que debe haber sucedido con Abraham. O sea, esa relación de Abraham, una relación bien personal, bien genuina. O sea, Abraham no tenía duda. Dios le dijo, coge o sea, vete con tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. No, ni siquiera le dijo, mira, ¿qué tú crees si nos vamos a tal sitio y allí? Pues no. Levántate, coge tus paquetes, tu gente, tus camellos, tus tiendas y sigue, que yo te voy a decir a dónde tú vas a ir. O sea, él se fue por fe, Y completamente eso por es fe. exacto, eso ya es fe, porque imagínate, ¿quién hace Bien. eso? Sí, exacto, no, es Un tremendo. encuentro parecido al de Pablo, que Pablo era perseguidor de los cristianos, pero Abraham vivía en un pueblo pagano, Sí, en Babilonia. un sitio de creencia, ¿no? Así que fue un llamado básicamente a Abraham. Sí, no, definitivamente, Exacto, yo pienso que como Dios escudriña los corazones, Dios vio algo en el corazón de Abraham para escogerlo, como dijo Jimmy, que Dios lo escogió. Vio algo en su corazón que podía ese corazón de Abraham ser formado para Dios. O sea, el Señor escoge porque Él examina y escudriña los corazones y sabrá Dios qué pensamientos tenía Abraham. Y esto es ya, ¿verdad? Imaginándome sí, especulando. que él tenía unas inquietudes más allá de esa idolatría en la que él vivía. Y Dios escudriñando su corazón, escudriñando, lo decidió que ese era la persona que él iba a escoger para formar su pueblo, porque de ahí es que empieza. Según se les reveló y escogió a Abraham, también lo hizo con David, también lo hizo con José y con todos estos, ¿verdad?, héroes del Antiguo Testamento, ¿verdad?, que son los que nosotros Pero Abraham es el primero. Claro, O sea, con él todos hizo los el demás pacto, son descendientes de Abraham. ¿no? Y con Abraham hizo el pacto, Dios también. Ajá. darle una nación, una tierra y una Claro. identidad, ¿no?
Leo nuevamente los versículos 4 y 5 para ver la distinción hecha entre gracia y obras. Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en Cree. aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. No sé, Jimmy, si me lo puedes leer en la versión Dice, traducción viviente. cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Sí, Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Sí, aquí lo que estamos planteando, lo que se plantea es que, bueno, la idea de gracia está en contra del principio de la obra. O sea, son dos conceptos que no es que son de malos uno trabajo. o el otro, es que están encontrados. La gracia tiene que ver con recibir libremente el regalo dado por Dios. Y las obras tienen que ver con ganar nuestro mérito delante de Dios. El comentarista aquí menciona que un sistema de obras busca poner a Dios en deuda con nosotros, haciendo que Dios nos deba su favor debido a nuestro buen comportamiento. En el pensamiento de obras, Dios nos debe la salvación o la bendición debido a nuestras buenas obras. O Qué sea, horror. sí, es una cosa completamente absurda, pero muchas veces nosotros sin Sí, darnos cuenta, caemos en esto, en de hacer sí, sí, buenas obras, equivocada. y no es que no se hagan buenas obras, no es que la Biblia nos dice que no hagas obras, al contrario, nos promueve, nos insta, nos estimula que hagamos buenas obras y obras de amor, ¿verdad? Pero esto lo hagamos porque hemos creído en Cristo y porque hemos tenido la salvación, no para obtener la salvación. Es que estoy pensando que me da, viendo el ejemplo de Abraham que se trae, ¿no? Que es el padre del pueblo judío, ¿no? Abraham, Ujú. ese realmente es lo que representa. Cuando yo veo a Abraham y veo a Pablo, pues para mí Pablo es ¿verdad? La persona que estuvo ahí en el comienzo de la iglesia, ¿no? Como parte de ese comienzo. Para mí es el padre de la iglesia. Entonces, ¿verdad? Y los discípulos junto con él. Pero traigo el punto porque todo lo que hizo Pablo fue, o sea, todas sus obras que podemos ver a través de todo este Nuevo Testamento, es un reflejo del resultado de un hombre de la fe. Entonces, como está diciendo, o sea, automáticamente yo voy a cosechar buenas cosas porque lo que doy, o sea, el árbol está sembrado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Entonces, esos frutos son un reflejo de lo que es la persona. Entonces, la expectativa es que esa persona siempre dé buenos frutos. Volviendo al ejemplo, porque ahorita que es que quería hacer el comentario de Abraham, cuando yo veo la vida de Abraham y no sé, a lo mejor yo estoy incorrecto, ustedes me corrigen, ¿verdad? Porque no es que quiero desestimar a Abraham, pero Abraham realmente, si yo veo la historia de Abraham a través, no, los dos eventos más importantes para mí en la vida de Abraham, uno de ellos es cuando él salva a Lot. No, eso es una de las cosas que él hace cuando está el evento de Sodoma y él salva a Lot. Pero de todos modos, ¿verdad? Antes de eso, pues hay un pacto que Dios hace con él y entonces lo saca de su parentela y él, hay una fidelidad, como está diciendo Blanquita, no, Dios está viendo su corazón, había algo más allá de lo que nosotros podemos, tal vez ver, porque pues es algo que era una relación íntima con Dios. Entonces, su segundo evento, ¿verdad? Que a pesar de las circunstancias que lo llevan a eso, ¿sabes? Es el sacrificio de su hijo. ¿Sabes? Ese evento donde él va a sacrificar, pero Dios entonces ahí dice, no, ya, ¿sabes? Tu corazón realmente, ¿verdad? Y no hay, no ocurre, ¿no? La muerte de Isaac. Pero regresando, ¿verdad? Al ejemplo de Abraham y sus obras,
Se me hace un poquito, ¿verdad? Difícil porque para mí, pues cuando yo veo obras de Abraham, pues yo no, yo veo un hombre que seguía la ley, pero no, obras como tal, no, no sé, a lo Sí. mejor. Es que tú estás empeñado en adelantarte. O sea, ya cuando vayamos al 17, al 22, pues vamos a estar trabajando con eso, pero te adelanto. O sea, fíjate que otra vez eh, se quedó de mencionar el punto clave. O sea, una de las cosas que, que fue un verdadero paso de fe. O sea, y lo vamos, déjame ver, esto es en el 17 al 18. Vamos a estar viendo cómo realmente, o sea, la fe de Abraham se pone a prueba cuando ya a los casi 100 años le dice que tienes que tener un muchacho. Ujú. O sea, Ujú. no, Eso y que, no es, ¿qué más obra y no, que esa? Creer eso. y no es decirle, mira, va a venir un ángel y pues va a hacer una concepción sobrenatural. No, 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 no. Tú tienes que hacerlo. O sea, a los 100 años. O sea, ahí, y él pues, o sea, él vio ahí la obra de Dios, pero él le creyó a Dios. Se rió, pero le creyó. Abraham es el mejor ejemplo de que es por fe y no por obras. Puedo leer en Efesios cuando dice en el 2 dice del 8 al 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, Donde Dios. no por obras, para que nadie se gloríe. Y entonces en el 10 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que ahí está hablando de obras, pero de las dos, la Mm, que es por la ley y la que es por Cristo Jesús, que son buenas obras para que caminemos en ellas. O sea, ahí Sí, habla de las dos. no, no, definitivamente. Y fíjate que Bueno, está poniendo, como tú leíste, o sea, que estas obras, o sea, fuimos creados para, ¿cómo es? Hacer buenas Justificados por la obras fe para hacer buenas obras. No es que las buenas en obras Cristo Jesús. fueron las que nos llevaron y no, no, o sea, Y no son en podemos poner, Cristo, no son en no podemos poner nosotros. ¿cómo es? Los bueyes detrás de la carreta. O sea, Ujú. hay que poner, primero viene la salvación y las obras van a ser por la salvación que tuvimos en Cristo Y Jesús. son en Ah, Cristo, no ujú, son de sí, sí. nuestra, son en Cristo. primero dejó a toda su parentela y se fue obedeciendo a Dios. Después, iba a sacrificar a su hijo y después tuvo fe en que iba a tener un hijo en el adulterio. No, Abraham estaba espectacularmente. Yo, Ujú. Eh, es cosa bastante casi sí, inverosímil. eso es fe. Sí, no, no es definitivo, o sea, estamos hablando en medio de la nada, desde el punto de vista no intelectual, sino de conocimiento, porque la dificultad que tú tienes cuando empiezas a escribir un libro es que todas las páginas están en blanco. Claro, Exacto. Abraham pues o sea, no es que él apareció ahí y cayó ahí, no, estamos hablando de la creación, ya Dios había tenido su contacto con el hombre y ya pues o sea, ya el hombre y el ser humano ya sabía que existía Dios y sabía cuál era el propósito de Dios y Dios le había dado no una sentencia, pero a la misma vez le está explicando y estableciendo cuál es el camino que va a suceder, qué es lo que va a suceder con el ser humano por las consecuencias de lo que había hecho. O sea, no es una relación que surgió de la nada. O sea, hay un conocimiento, pero cuando viene Abraham, como estábamos especulando ahorita, cuando hablaba Blanquita y Jimmy, o sea, es posiblemente dentro de toda esa sociedad la persona que mantuvo o retuvo ese conocimiento previo que tendría de Dios, de un Dios creador del cielo y de la tierra. O sea, ya él conocía que había un Dios y por eso
establece esa relación con él. Y aquí estamos otra vez especulando un poco, pero sí, yo creo Sí, tiene que ser realmente así. ya Lot, cuando llega allá a la tierra a la ciudad de Sodoma y Gomorra, pues él se va con su familia y él se encuentra de momento en medio de esa situación de pecado, pero ya él tenía un conocimiento, ya él había tenido esa relación con Abraham y sabía por lo que habían salido y cuál era el propósito, que se da esa situación en ese contexto. No, David era un hombre de Ujú. fe también. Ujú. Sí, ¿Cómo? O sea, ahora hubo mucha sangre en su vida, Ujú. ¿no? Yo creo que eso fue... Pero fíjate que mucha de esa fe de David, de Moisés, del mismo Pablo, o sea, hubo un principio, o sea, hubo un primero que a lo mejor no abarca todo lo que uno pudiera pensar, pero fue el primero que fue Abraham. O sea, tiene ese mérito o sea, Moisés ya tenía todo lo que había pasado antes, que si Jacob, que si Saúl, que si Abraham, que si Isaí, o sea, cuando David lo mismo, Pablo tiene todos los profetas y Abraham estaba agüero pelado, como dicen, o sea, sí. Pero volviendo a Abraham, pensando de que es verdad que no tenía como, pues se decía, tengo la ley de Moisés, tengo el Pentateuco, pero sabemos, de acuerdo al Génesis, que como Abraham es descendiente de los, o sea, uno de los hijos de Noé, de la descendencia de uno de esos hijos, de ahí es que sale Abraham. Y esa historia contada de que yo le sirvo a un Dios todopoderoso, porque no se puede menospreciar la fe de Noé, que es una fe de usted y tenga. Cuando todos alrededor se Imagínate. burlaban de él y él no, ahí porque Dios me lo dijo y yo le creo. O sea, que yo tengo, aunque era, vuelvo y repito, de una historia contada que pasaba de padres a hijos, pero mira, es que yo le estoy creyendo a un Dios todopoderoso, creador de todo lo que me rodea, y de que cuando hay pecado, porque la gente no se salvó, pero era por pecado, y cuando hay un pecado, Dios es un justo, es un Dios justo y va a aplicar su justicia. Así que yo le voy a seguir porque ya yo le conozco. O sea, había como le dicen, que era una relación tan íntima que él tenía con Dios, que ahí era que estribaba la fe y por ende las obras, porque es que las obras es una cosa de diario, no sencillamente de hacer algo demasiado de grande. Por ejemplo, cuando Dios le pidió a él que aléjate, toma tu parentela y vete al sitio donde yo te mostraré, eso es un paso grande, pero yo me imagino que día a día, en pequeñas cosas, se demostraba que era un hombre de Dios también y ahí estaba demostrando su fe. Sí, no, definitivo, inclusive en el momento de repartir las tierras con Lot, o sea, él muestra el amor, o sea, el amor que Dios tiene y que tenía, estaba puesto en él. Él no le dijo, pues mira, yo voy a coger estas que son las más bonitas y mira, escoge todo, de lo que queda, escoge lo que tú quieras. No, él le deja a Lot, ¿verdad?, que escoja primero la tierra que él quería, que él iba a coger, y entonces de la que tú escojas, pues yo escojo la otra. O sea, ese desprendimiento, que eso pues viene de una relación con Dios, pero sí es interesante eso. Pero era otra también vez, bien imperfecto como todos nosotros. no definitivo, pero otra vez, la salvación es por la fe y no por nada más, simplemente por la fe.